Desde hace más o menos 3 años, recuerdo que salió la noticia sobre el río Éufrates y cómo este ha comenzado a secarse. ¿Por qué es una noticia de gran impacto? Por la relación que tiene con la profecía bíblica de Apocalipsis. Los que lo hayan leído sabrán que ahí dice que en ese tiempo del fin el río Éufrates se seca. Ahorita vamos a recordar esa profecía. ¿Qué pasa? Que 3 años después, no solamente ha seguido este fenómeno, sino que se ha aumentado. Y ya dicen que en menos de 15 años las consecuencias van a ser tremendas a nivel ambiental. Incluso miren los titulares de la noticia, una profecía bíblica se cumpliría en menos de 15 años, la de Apocalipsis. Científicos advirtieron sobre el acelerado retroceso del río Éufrates mencionado en el Apocalipsis como una señal previa al Armagedón. Y por supuesto vamos a hablar qué significa esa señal. ¿Por qué se va a secar este río? ¿Cuál es la señal, ¿no? ¿Qué es lo que implica que esto suceda en el marco del Apocalipsis? El avance del cambio climático volvió a poner en el centro del debate una antigua profecía bíblica vinculada con el río Éufrates, uno de los recursos naturales más importantes y simbólicos en la historia de la humanidad, considerado el río más largo de Asia Occidental. Nace en el este de Turquía, atraviesa Siria e Irak y finalmente se une al río Tigris en la desembocadura en el Golfo Pérsico. ¿Por qué también es un río importante dentro de la escatología bíblica? Bueno, recuerden que el Génesis lo menciona también. Menciona ahí cómo este Edén es bañado por 4 ríos y uno de ellos es el Éufrates, el otro es el Tigris y hay 2 más. Ahorita les voy a recordar eso. O sea que el jardín del Edén quedaría en esta zona, o habría quedado, ¿no? Según el relato del Génesis. Miren, esto es el mapa. Aquí está Irak, Siria, y esto que usted ve acá, por donde estoy moviendo el cursor, es el río Éufrates. Un río que, bueno, siempre ha llamado la atención porque en esta parte que vemos por acá, muchos comparan esto con una serpiente, ¿no? Con el símbolo de la serpiente, por la simbología, ¿no? Que representa este libro con el Génesis, con Jehová y todo esto. Bueno, el río no es que sea malo, es un río natural sin más, pero sí es muy simbólico por el hecho de que el Edén, el paraíso, supuestamente quedaba por alguna de estas zonas. Este es el Éufrates y bueno, el Tigris queda por acá. Están muy cerca el uno del otro. De hecho, estos vienen así y ellos se unen por acá en esta desembocadura. Este es el Golfo Pérsico. Por acá desembocan ambos ríos. Claro, esto queda en una zona que ya sabemos que la influencia, ¿no?, de estos antiguos dioses fue muy fuerte. Toda esta zona bastante significativa en estas historias ancestrales. Bueno, esto es lo que era la antigua Mesopotamia. Además, el río Éufrates, bueno, tiene mucha relación con esa antigua cultura. Por eso es uno de los ríos más famosos del mundo por el tema de la Biblia. Y la Biblia es la que advierte que cuando se seque, esa es una señal del fin de los tiempos. Durante miles de años fue una fuente esencial de agua dulce para millones de personas y también ocupó un lugar central dentro de la tradición bíblica. Incluso en el libro del Génesis se menciona esta vía fluvial como uno de los 4 ríos vinculados con el jardín del Edén. Junto al Tigris, Pisón, Gihón, según las escrituras, las aguas del Edén se dividían para formar estos cursos de agua que simbolizan fertilidad y vida. Entonces son el Éufrates, el Tigris, el río Pisón y Gihón. Son los 4 ríos mencionados en el Génesis. Por acá tenemos el dato. Ahí están. Pisón, Gihón, Tigris y Éufrates, los ríos que simbolizan abundancia del paraíso y a menudo se asocian con regiones de Oriente Medio. Y aquí vemos una representación de cómo estos ríos bañaban, ¿no?, o confluían en lo que era el paraíso, que incluso se ubica, según esta interpretación, por este lado, ¿no?, por la parte de abajo ahí, en el manchón verde que se ve ahí donde dice paraíso. Y alrededor de esto, los 4 ríos, ¿no? Al oriente estaría el río Gihón, este que vemos acá. Luego está el Tigris y el Éufrates, que se unen para desembocar en el Golfo Pérsico. El río Pisón lo ubican acá y bueno, parecería como que ya está extinto, ya no es un río que exista como tal. Bueno, es una zona árida, se han secado varios ríos, varias fuentes hídricas a lo largo de la historia y esta sería la representación de cómo el paraíso estaba rodeado por estos 4 ríos. Se interpreta que quedaba por aquí, antes de desaparecer ese lugar. Pero bueno, lo que hemos hablado tantas veces en el canal, el Edén, el paraíso, no era un jardín hermosísimo y perfecto
donde fueron creados los primeros seres humanos. El Edén era un laboratorio genético, básicamente, que quedaba allí por esa región. Dicho laboratorio es mencionado también en las tablas sumerias, no como Edén, sino ahí se le llama Edín, en la historia de los Anunnaki, estos seres reptiles extraterrenos que tenían su Edín, y en el Edín crearon, entre comillas, crearon a la Dapa, más bien moldearon o modificaron genéticamente. Y es la misma historia del Génesis, donde dice que en el Edén Jehová Dios formó al Adán y de la costilla de Adán sacó a la mujer Eva. Entonces es la misma historia, ¿no? Edín, Edén, los dioses Anunnakis, Enlil, Enki y por este lado Jehová Yahvé. Ahí obviamente lo que se está contando no es el origen del ser humano realmente, sino la manipulación que hicieron los antiguos dioses, los seres caídos, los Elohim, que principalmente influyeron en estos territorios. Por ahí establecieron sus laboratorios y dicho laboratorio, llamado antiguamente Edén, aún existe, solo que ya no está sobre la superficie, ahora mismo está bajo tierra. Y para acceder a esos lugares intraterrenos, pues hay entradas en los polos, ¿no? Polo norte, polo sur y en algunos otros lugares de la Tierra para acceder a esa red de túneles, de complejos subterráneos que crearon aquí en este planeta. En la actualidad, la situación del río genera una creciente preocupación entre especialistas ambientales y organismos internacionales. Sequías cada vez más intensas, aumento de temperaturas, crecimiento poblacional y una mayor demanda de agua dulce provocaron un fuerte descenso en sus niveles hídricos. Según distintos expertos citados por medios internacionales, si las condiciones actuales continúan sin cambios, el Éufrates podría sufrir un deterioro extremo antes del año 2040. O sea, estamos a 14 años o menos de 14 años de que esa predicción científica se dé. Si eso es así, de que de aquí al 2040 gran parte de este río va a estar deteriorado o seco, es probable que aquello que dice Apocalipsis se cumpla en el contexto de la sequía del río. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis. El tema tomó todavía más repercusión debido a un fragmento del Apocalipsis que describe cómo el río se seca antes de la llegada del Armagedón. El pasaje bíblico señala lo siguiente: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino de los reyes de Oriente. Bueno, vamos al Apocalipsis, a la cita exacta. El sexto ángel, al derramar su copa, seca el gran río Éufrates. Dice que el ángel derrama la copa sobre el gran río Éufrates. Claro, todo esto se ve como fantasioso, ¿no? Un ángel bajando del cielo, derramando la copa. Como que no tiene mucha lógica, pero ahora lo vamos a entender. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. ¿Cuáles son los reyes del Oriente? Esto hay que llevarlo, obviamente, hacia el futuro que fue dictado Apocalipsis. Los reyes del Oriente son estos, los reyes de Irak, Irán, Siria, Israel, bueno, todos estos pueblos que están en esta zona, y cómo estos pueblos se van a preparar para algo. Y básicamente es una batalla. Dice acá que vio salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus a maneras de ranas. O sea que el contexto de esa guerra de Armagedón, de ese conflicto global, en ese contexto muy posiblemente estarán presentes sobre la tierra el anticristo, el falso profeta y el otro espíritu demonio que es el dios de la guerra, Apolión, Abadón, que lo menciona también el Apocalipsis. Gracias a la presencia de esa entidad es que las potencias se van a despedazar. Y se van a despedazar precisamente en el marco de un conflicto mundial para despejar el camino y preparar el camino para el gobierno del anticristo, que, bueno, el falso profeta también va a allanar ese camino. Entonces miren en el contexto que el río Éufrates comienza a secarse. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, es decir, a las potencias del mundo, para reunirlos, para crear división, enemistad, enfrentamiento, para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí está hablando del marco de un conflicto mundial entre reyes de la tierra, posiblemente una tercera guerra mundial. Miren que la tercera guerra aún no ha sucedido como tal, con bombas nucleares y todo esto, y ya el río Éufrates se ha comenzado a secar. Entonces, en parte, eso es lo que significa. Está hablando de una señal, una advertencia climática de la sequía del río Éufrates, que también tiene un simbolismo que representa, ¿no?, lo que ha sido esta región del planeta, que yo muchas veces he reflexionado sobre esto.
Esta es la región más árida del planeta. Miren esto. Aquí es donde están los desiertos más grandes del mundo. ¿Y por qué? Porque este es el fruto de lo que ocurrió en el pasado en estos territorios. La influencia de los falsos dioses, razas regresivas que explotaron estos territorios, explotaron los recursos, manipularon a las poblaciones antiguas y también desataron conflictos con armamentos por la potencia que tenían, destruyeron la vida del terreno, la vida de la tierra y comenzó a ponerse cada vez más árida. Todo esto que usted ve no es natural. El planeta Tierra no era así. Esto fue quedando así por los diversos conflictos que se relatan en libros antiguos entre los dioses, ¿no? Con sus vimanas y cómo utilizaban armas superpotentes con la potencia de 1000 soles. Eran, bueno, el brillo incandescente y podían hacer temblar la tierra, dicen algunos de estos textos. Entonces eso demuestra la utilización de armamento termonuclear en el más remoto pasado. ¿Cuál es el efecto de estos armamentos? En parte eso que usted está viendo. Así que cuando Apocalipsis dice que el río Éufrates se seca, es un símbolo también que hace referencia a la agonía de ese programa oscuro. No porque el río sea malo, sino que el río como símbolo, ¿no?, representa lo que ellos establecieron a su llegada. El jardín del Edén, la manipulación del ser humano, los grandes imperios se establecieron en toda esta zona, la antigua Mesopotamia, bañada por el río Éufrates. Es decir, todo ese legado de oscuridad llega a su fin en el momento que el río Éufrates se seca. No sé si me hago entender en lo que el símbolo representa también, ¿no? Es lo que advierte la profecía. También está esta otra cita, el Apocalipsis 9 del versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Entonces aquí deja claro de que evidentemente esto es en el contexto de una guerra. Aquí ya está hablando del número de los ejércitos, está hablando del sexto ángel. En Apocalipsis 16 también es el mismo sexto ángel, solo que aquí derrama su copa y aquí toca la trompeta. Una cosa es el toque de trompeta y otra cosa es la copa. Porque el toque de trompeta es más como una advertencia, como un llamado, es decir, son señales que se dan sobre la tierra que buscan generar un impacto, sacudir a la humanidad. Evidentemente son cosas fuertes, pero ya la copa de la ira ya es el efecto. O sea, cuando ya no se atiende el toque de trompeta, la copa de la ira ya es la consecuencia, el efecto del adormecimiento del ser humano, de la no reacción del ser humano ante ciertos acontecimientos. Entonces, en este caso, se habla de 4 ángeles que están atados en el río Éufrates. Entonces, vamos a explicar eso de los ángeles, porque yo sé que suena un poco místico, porque cuando dice que el ángel derrama su copa, ¿qué es el ángel derramando la copa? Es esto que ustedes van a ver acá. El monstruo climático que acecha el Pacífico. ¿Por qué el niño de 2026 podría ser el más intenso en 150 años? Esto que estoy mostrándoles acá es una noticia del más reciente fenómeno del niño detectado. Es decir, una ola de calor casi que sin precedentes estamos ya entrando en estos días, ¿no? Por ejemplo, acá en el país, en Colombia, se ha comenzado a sentir bastante porque son estas aguas cálidas que se desplazan, ¿no?, desde lo que es Asia, desde esta costa asiática del Pacífico, y es arrastrada hasta las costas de América y Suramérica. Entonces, claro, esa superficie del mar, entre más se calienta, evidentemente, aumenta las temperaturas. No hay una regulación de estas temperaturas de manera natural. Y bueno, todo esto es provocado por los cambios climáticos internos que está generando la Tierra junto a la actividad solar. Entonces, cuando dice que el ángel derrama la copa, está hablando de procesos de la naturaleza, procesos naturales, no angelitos literales que van a descender del cielo. El ángel son llamados, porque el ángel al final traduce mensajero. Entonces, cuando vemos señales en el clima a nivel planetario muy fuerte, son un mensaje, son una señal para advertir a la humanidad. Así que Apocalipsis 16, cuando dice que el río Éufrates se seca, es el calentamiento del planeta. El calentamiento global, como se dice de manera oficial, es un llamado de la profecía, es una advertencia, es una señal profética
que nos está mostrando que el ángel está derramando la copa, en este caso el sexto ángel, y la señal de esto es el calentamiento global. Si esto no nos llama la atención, si la humanidad no atiende esa advertencia, ese llamado de la naturaleza, entonces vendrán más efectos, más consecuencias. Y una de las consecuencias climáticas, como dice acá, en esta nota que leíamos al principio, esto se cumplirá en menos de 15 años. La sequía total o gran parte de la sequía del río Éufrates. ¿Esto a qué está ligado? A la Tercera Guerra Mundial. Así que es probable que ese tercer conflicto bélico esté en esos años, ¿no?, que quedarían para que esta catástrofe climática se desate por completo. Es un dato curioso, es un dato interesante, pero que hay que enlazar, ¿no?, con las otras profecías para entender qué significa todo esto y no pensar en angelitos voladores. Ahora, también en el capítulo 9 habla de los 4 ángeles que están en el río Éufrates. Si usted busca qué son esos 4 ángeles, bueno, a nivel religioso se dice que estos ángeles son interpretados como ángeles caídos o demonios. Así que cuando hace la referencia de que hay 4 ángeles atados en el río Éufrates, no necesariamente se está refiriendo a demonios. Es decir, si usted recorre el río Éufrates no va a encontrar allá 4 demonios atados. Estos 4 ángeles yo lo interpreto más como poderes mundiales que, bueno, estarán precisamente en ese contexto de la guerra. ¿Cuáles son estos poderes mundiales? Bueno, los que principalmente controlan el mundo: la economía, la religión, la política y el militarismo. Por estos 4 poderes las potencias se van a despedazar. Y el resultante del tercer conflicto mundial será un nuevo orden global basado en esos 4 poderes: una nueva economía, una nueva religión, un nuevo líder mundial, una nueva política y un nuevo ejército. Esos podrían ser los 4 ángeles oscuros que se desatan sobre la tierra, que son la contraparte a los 4 ángeles de la luz que representan los 4 elementos de la tierra. De hecho, ¿por qué relaciono los 4 ángeles con la Tercera Guerra Mundial? Por lo que dice acá. Estos ángeles estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de acabar la tercera parte de los hombres. ¿Cuál es el conflicto? Que en otras profecías también dice que acabará con las 3/4 partes de la humanidad. El tercer conflicto mundial con el armamento termonuclear. Así que esos 4 ángeles son 4 poderes que están asociados a esa guerra mundial. No son angelitos, no son demonios con alas que usted va a ver por allá. Estos son símbolos. Recuerden que la profecía son símbolos que buscan ser interpretados para entender el mensaje que está detrás de todo esto. Así que para ir haciendo conclusiones de todo esto, ¿qué significa la sequía del río Éufrates? 2 cosas. Primero, las consecuencias ambientales, el cambio climático, el calentamiento. No el cambio climático que te vende la élite, porque van a salir ahí en los comentarios: no, que el cambio climático no existe porque eso es promocionado por la élite. Yo no me estoy refiriendo a ese que ellos dicen que es culpa del ser humano. Me estoy refiriendo al cambio real que está haciendo el planeta Tierra por sus ciclos influenciado por el Sol. Así que esa es una de las causas que está generando el efecto del cambio en el planeta. Y uno de los efectos es el calentamiento. Y ese calentamiento está provocando, entre muchas otras cosas, que algunos ríos se vayan secando. Entonces, el río Éufrates, la profecía lo menciona, porque también es el símbolo de la sequía del imperio oscuro que se estableció en esta zona de Medio Oriente. Eso es lo que representa, ¿no?, como la agonía, el final de ese programa oscuro. Y a su vez también Apocalipsis lo muestra en el marco de un tercer conflicto mundial donde se enfrentan los 2 bandos, ¿no? Los reyes de Oriente, que al secarse el río les despeja el camino para avanzar, y los reyes de Occidente, que es el otro bando, para enfrentarse en ese conflicto final que traerá como resultado el orden global dirigido por el anticristo y el falso profeta, como muy bien los menciona por acá, ¿no? Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta 3 espíritus a manera de ranas. Eso ocurre justo después de que el río Éufrates se seca y de que avanzan los reyes de la tierra para enfrentarse. Porque claro, detrás de esa división mundial están estos espíritus de demonios representados en líderes mundiales como el anticristo y el falso profeta. Cuando usted vea las potencias que ya se desataron en esa guerra mundial, es porque estos demonios ya están sobre la tierra. Así que eso es lo que significa la sequía del río Éufrates. Nos muestra una trompeta, una señal, una advertencia del aceleramiento de esos cambios de la tierra, pero a su vez nos muestra la advertencia y la señal de la guerra final y del tiempo final de ese programa oscuro que ha controlado la tierra desde hace miles y miles de años. Las señales están a nivel climático. Estos son los ángeles que derraman la copa.
una ola de calor impresionante. Y también habrá olas de frío, terremotos, bueno, todo lo que las profecías anuncian. Y esto está ligado con, bueno, los últimos programas que hemos hecho sobre el planeta X, el planeta cometa, Hercóbulos, como usted le quiera llamar. Ese es el astro que, al estar acercándose poco a poco al sistema solar interior, también comienza a acelerar y a potenciar estos procesos que está viviendo el planeta Tierra. Esa es la señal, queridos amigos, del río Éufrates, que ya es un hecho. Desde hace 3 años la ciencia ha estado detectando que se está secando. El antiguo lugar donde estuvo el Edén, el programa de manipulación de esta humanidad. Así que bueno, es interesante porque es otra noticia a la que hay que prestarle atención. Hace parte, ¿no?, de estas señales que estamos viendo en el mundo desde hace unos años y por supuesto es importante hablar de eso. Usted me puede poner en los comentarios también qué opina de todo esto. Si no es más, le agradezco su like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.